Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del Festival El Aleph. Este día tenemos el grandísimo honor en la Universidad Nacional Autónoma de México de contar con la presencia de uno de los neurocientíficos más importantes de nuestro tiempo, el profesor Giacomo Rizzolatti. Benvenuto, profesore. Cuenta la leyenda, porque es eso, una leyenda, que hace unos años en su laboratorio de Parma, mientras trabajaban con simios, precisamente conectados para ver cuáles eran las áreas del cerebro de estos animales que se iluminaban con distintas tareas, que el equipo del profesor Rizzolatti salió a comer. De regreso, uno de sus asistentes, dice la leyenda, venía comiendo un helado. Los monos vieron a este asistente del profesor Rizzolatti, dice la leyenda, y luego, cuando llegó el profesor y sus asistentes, vieron las lecturas de los aparatos y se sorprendieron muchísimo, porque no solamente se habían iluminado áreas del cerebro vinculadas con el hambre, que hubiese sido lo natural si esto hubiera sido cierto, sino neuronas motoras que se activaban de pronto en estos pequeños animales parientes nuestros al observar el movimiento de los otros. Hace unos días le pregunté al profesor Rizzolatti si esta leyenda era cierta, que se ha repetido una y otra vez en el mundo de la neurociencia y de la ciencia popular, y me dijo que no, que era completamente falsa. En los laboratorios no se comen helados. Pero más allá de esta leyenda, ahí está el origen de uno de los grandes descubrimientos de nuestro tiempo, de las que el equipo del profesor Rizzolatti encontraron ahí y a las que él denominó neuronas espejo. Las neuronas que nos permiten de alguna manera copiar internamente los movimientos de los otros, pero al hacerlo provocaron enormes consecuencias. Tratar de ponernos en el lugar de los otros, entendernos mejor a nosotros mismos de esta manera y entender también mejor a los otros. Es uno de los grandes descubrimientos para entender lo que nos hace verdaderamente humanos y también para entender, en otro sentido, el poder del arte. Vamos a escuchar justamente hoy la crónica de este descubrimiento y las consecuencias de este descubrimiento en esta conferencia del profesor Rizzolatti, que él ha titulado para hoy Las neuronas de la empatía. Benvenuto ancora, professore. Well, thank you very much. Muchísimas gracias al profesor Volpi por su presentación y a mis colegas por invitarme y darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y de visitar a viejos amigos como el doctor Romo y otros más que tengo aquí en la Ciudad de México. Mi plática el día de hoy se inicia con algunos elementos básicos. No hay duda alguna de que reconocemos la acción de los otros y las acciones de los otros son extremadamente importantes para nuestra supervivencia y la de la sociedad. Por lo general, tradicionalmente, digamos, la idea sobre cómo reconocemos las acciones era algo muy vago. Teníamos el sistema visual, pero imaginemos, por ejemplo, que estamos en un bar y vemos que alguien levanta un vaso de cerveza. Se describe la mano, el área visual, el movimiento, pero tarde o temprano contaremos con todos los elementos y habrá una integración de los mismos porque vamos a estar haciendo intentos por entender lo que está ocurriendo. O sea, es una manera de entender lo que está ocurriendo, las acciones que se están dando. Hay otros tipos de pensamiento que se relacionan con la fenomenología.
se desarrollaron ideas como las de Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción para permitirnos entender las acciones, no de manera cabal, pero digamos que si vemos que alguien ve que otro toma un vaso de cerveza, en mi cerebro se va a dar una acción similar porque yo sé también cómo tomar un vaso de cerveza en mi mano. O sea, lo que quiero decir es que se ha considerado algo muy racional, sobre todo a Merleau-Ponty como un poeta casi que ha tenido la gran capacidad de entender a los otros de maneras empáticas a través de la fenomenología. Empecemos con la neurociencia. Hace muchos años, al final de la década de 1980, quedó claro que el sistema motor era como el visual. Tiene distintas áreas, podemos ver cómo están todas numeradas, cómo está organizado, cómo podemos obtener información muy importante. Pero de hecho nos dimos cuenta que la corteza frontal está compuesta de muchas áreas y decidimos empezar a estudiarla fisiológicamente. Adoptamos la manera clásica, registrando neuronas individuales, extracelulares, estudiando los monos que se levantaban, se sentaban en una silla y registrando lo que pasaba. Aquí hay picos, actividad, acción o potencial de acción registrado en todas las neuronas en esta área motora y en los nervios periféricos. Todo nos indica cómo se produce el potencial de acción y entender lo que la célula le dice, lo que una célula le dice a otra. ¿Qué hicimos que fue diferente de la manera clásica en que se había estudiado hasta entonces el sistema motor? Bueno, utilizamos los parámetros clásicos, en muchas ocasiones la trayectoria, el movimiento, la velocidad, la aceleración, pero ahora queríamos ver qué ocurría etológicamente cuando un hombre tomaba algo de alimento, se lo llevaba a la boca o realizaba distintas acciones. Esto es algo muy complejo, ¿no? En nuestra vida cotidiana, no es solo trayectoria, movimiento, velocidad, sino que utilizamos este nuevo abordaje y resultó ser que encontramos muchas sorpresas al hacerlo así. Por ejemplo, algo interesantísimo es que nos dimos cuenta que no se codifica el movimiento. Esta era la idea clásica en la neurología, que el movimiento se codifica, porque si uno estimula, hay movimiento. Si estimulo con TMS o de manera eléctrica en esta área, vamos a ver movimientos. Pero la idea era que la corteza motora codifica, o motriz, mejor dicho, codifica el movimiento. Mis colegas trabajaron conmigo y bueno, entre todos llegamos a el término acto motor, organizado de tal manera que logramos una meta, un objetivo. Ese es el concepto más importante, que la corteza motora puede realmente determinar el objetivo o meta. Como pueden ver en esta diapositiva, la misma neurona se activa cuando el mono toma con su mano derecha, con la izquierda, e incluso cuando se lleva el alimento, cuando lo toma con la boca. O sea, es el mismo acto motor de tomar, de agarrar el alimento. La segunda sorpresa fue que muchas neuronas en la corteza motora respondían a los estímulos visuales. ¿Por qué la corteza motora responde a los estímulos visuales? Quisimos indagar esto. Y el primer tipo de neuronas que responden a los estímulos visuales fueron las siguientes. Esta neurona que tiene que ver con un agarre de precisión. Y vimos también las propiedades visuales del área denominada F5. Hay una descarga, un impulso eléctrico cuando el mono lleva a cabo la acción de tomar, de agarrar algo. Si yo tengo una neurona que prefiere agarrar, utilizar esa fuerza de agarre, pues esto va a impulsar a la neurona. O sea que hay una transformación. Hay propiedades visuales, el tamaño, la forma, que se conjugan y que llevan a cabo el acto motor. Todo esto simultáneamente, y hubo varios estudiosos en ANP con quienes colaboramos también, y encontramos que hay circuitos que transforman lo que los famosos psicólogos
han estudiado durante tantos años cómo se codifica el movimiento en acción. Estudiamos las neuronas y bueno, esto resultó ser un experimento muy interesante, pero en cierto modo no era revolucionario. Muchos fisiólogos nos dijeron que pues ya se imaginaban que algo así ocurría en el sistema nervioso. La sorpresa se dio aquí, que había neuronas. Observen, aquí en B tenemos el mono que está tomando el elemento, en A está un ser humano. O sea, ya eliminamos el hecho de que el estímulo, la comida sea interesante. Aquí hay algo, ¿no? No es el alimento lo que produce la respuesta, sino la acción de agarrarlo, de tomarlo, este acto motor que lleva a cabo el mono y también el ser humano en el experimento. Esto le llamamos entonces las neuronas espejo. Hay varios ejemplos, estoy seguro que muchos de ustedes los hayan visto. Creo que hay una película incluso desde hace como 20 años que medio sugería algo así, pero se da el tac, 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 este potencial de acción que se puede amplificar y enviarse a una bocina. Tenemos que correlacionar el tac, tac, tac con lo que hace el mono durante el experimento. O sea, es una tarea muy sencilla. Recuerden, hay que establecer la correlación entre el ruido, el potencial de acción, con la acción. Aquí tenemos una neurona de agarre típica. Está activa cada vez que el mono, que el simio toma algo. Y aquí tenemos el efecto espejo. Pueden ver, es este tipo de diálogo el que se establece. ¿Importa lo que agarre o no? O sea que queda muy claro porque el tomarlo con la boca también resultó ser eficaz, ¿no? Porque la neurona se activa sin importar lo que estemos agarrando o cómo lo estemos agarrando. Leonardo Fogassi ya había estudiado esto, hizo su postdoctorado con Richard Anderson. Esta película nos puede dar toda la información y podemos ver que es muy repetible, y lo mismo ocurre si el mono hace la acción, ejecuta la acción, o si el experimentador es quien la ejecuta. Por supuesto, podríamos decir, bueno, estábamos muy asustados cuando vimos los datos, porque nos dimos cuenta que a lo mejor el simio se movía al hacer algo, pero nos quedó claro que no era por ello que se activaba la neurona. En C, el agarre no provoca nada. En B tenemos el experimentador rompiendo un cacahuate, y en el B también el mono tomando porque quiere quitarle la comida al experimentador. Y también tenemos videos en este sentido que nos muestran claramente el efecto. Este es otro experimento. En A hay un mono que es un intruso, que no está haciendo nada, está sentado en su jaula comiendo. El mono que estamos registrando está observando, y cada vez que el mono observa al intruso comiendo, hay una descarga, hay un impulso eléctrico. Claro,
mono observando no estaba siendo recompensado, sino el intruso. Entonces, ¿cuál es el papel funcional de las neuronas espejo F5? Prefiero sintetizar lo que dijo Marc Généraux hace un par de años. Él tiene gran mérito porque fue la primera persona en identificar la importancia del sistema motor o motriz después del descubrimiento de las neuronas espejo. El sentido del gesto no es que se dé, sino se entiende y se recaptura mediante el acto por parte del espectador. La comunicación o comprensión de los gestos se da a través de la reciprocidad de las intenciones y los gestos de otros. Aquí tenemos dos conceptos muy importantes, ¿no? Que las neuronas espejos son importantes para la imitación, no voy a hablar de ello, y el otro puede ser un concepto más difícil todavía de entender. ¿Qué significa de manera intrínseca la acción que se da de manera interna y de qué manera establecemos la correlación? Les doy dos ejemplos de un estudio humano. El primero es de un jugador de básquetbol. Si uno hace un video de un jugador de básquetbol, se van a dar cuenta que solo al principio, cuando se lanza la pelota, va a haber un movimiento de la mano, y después se le puede preguntar a un basquetbolista muy profesional dónde va a terminar la pelota y nos podrían contestar. Si hablamos de un super basquetbolista o de alguien que jamás ha jugado basquetbol, siempre van a cometer errores, pero esto nos permite entender mucho mejor la acción. Otro ejemplo viene de un experimento muy agradable que se llevó a cabo en Londres, en primer término con Carlo Merino, pero después se involucró otra gente como Haggard y Fritz. Se hizo con una bailarina. Es un experimento utilizando resonancia magnética funcional. Si una persona está en el tomógrafo y le mostramos una película de alguien bailando, la acción en el cerebro va a ser muy distinta si la persona no sabe bailar o si sabe hacerlo. Con un bailarín, la activación va a ser muy fuerte porque es relevante a nivel motor para el observador. Y es muy interesante porque si le mostramos esto mismo a alguien que no sabe bailar, bueno, pues no va a sentir nada. Para un bailarín de ballet, si le mostramos un baile de capoeira, no va a ocurrir nada. Y lo mismo con alguien que toca un piano. Si uno sabe realizar la actividad, si le entiende, de manera subjetiva se puede explicar mucho mejor lo que pasa. En los deportes, por ejemplo, si en Inglaterra yo voy y veo un partido de cricket, no entiendo absolutamente nada, no sé ustedes, pero para mí no es más que gente corriendo. Y bueno, creo que le pasa lo mismo a mucha gente con el soccer, pero sigamos adelante. Hasta el momento he hablado de registros de una sola neurona, pero si tenemos un circuito de neuronas, tenemos que utilizar otra técnica que sería la imagenología cerebral. En Bélgica lanzaron esta idea utilizando campos magnéticos con resonancias funcionales y distintos artefactos. ¿Cómo utilizarlo en los simios? Tenemos que condicionarlos para que se queden quietos, o sea que antes de colocar al mono en el escáner, los entrenamos para que se siente, para que se quede quieto, para que esté en una X posición y para que observe un punto que a veces cambia de color. Pero pues tiene que observarlo para obtener comida. Después de unas semanas, el mono se sentía feliz de estar en el escáner. A las 5 de la tarde, cuando el paciente no está colocaron al simio y vieron qué pasaba. Hicimos el experimento y el experimentador, Didelsen, se dio cuenta que el trazo de hasta abajo nos muestra el imán, el magneto más intenso. Vemos el punto rojo en 3 áreas principales que aquí se aprecian de mejor manera. STS en el surco parietal superior, en el parietal y en el frontal. Esta es un área que ha sido estudiada desde hace muchos años. Se había mostrado que hay una representación visual de mayor orden
durante el agarre, pero no hay actividad motora. O sea, es solo una descripción visual y no se puede generalizar de derecha a izquierda a menos que realicemos experimentos específicos. Todo esto se va hacia el lóbulo parietal en ALP y después al frontal. Ese es el circuito que se sigue. O sea que no es milagroso tener neuronas espejos, sino que van progresando de estímulos puramente visuales a la codificación, a codificación parietal y después motriz. Bueno, este es el mono y tan pronto lo descubrimos, decidimos ver qué es lo que sucede en los seres humanos. Entonces me fui a Milán, en donde había un centro en donde tenían PET. Llevamos a cabo un experimento maravilloso, muy dramático, porque teníamos que inyectar radioactividad durante unos cuantos segundos, porque la vida radioactiva es muy corta, no podíamos inyectar grandes dosis. Observamos qué ocurría en el sistema motriz cuando inyectábamos material radioactivo. Mientras alguien agarraba algo enfrente de la otra persona y veíamos la activación en el lóbulo parietal y en el frontal. Después me fui a Los Ángeles, trabajé con Michael Harvey y les quiero mostrar esto. Se trata de un metaanálisis realizado en Alemania por Carl Siles, un gran anatomista o experto en anatomía, un metaanálisis con casi 100 personas. Fíjense cómo está organizado de la misma manera que con el simio. O sea que en la evolución se van cambiando cosas básicas, el agarre, el movimiento de la mano es más o menos lo mismo. Se hacen ligeros cambios, tenemos STS, que en el humano es la parte posterior y la podemos observar aquí. Y también vemos el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Realizamos otro experimento casi de inmediato con el fin de identificar si era cierto que en los seres humanos lo que importa también es la meta u objetivo y no el movimiento per se. Este es otro experimento con resonancia funcional. Vemos la persona agarrando algo y un brazo robótico también agarrando algo. La cinemática es totalmente distinta y podemos ver que se trata básicamente de lo mismo, el mismo circuito, el circuito básico y la misma posición. Pero había algo, una parte en el lóbulo parietal inferior que está específicamente presente cuando vemos la mano humana, cuando vemos una herramienta agarrando un objeto y lo repetimos con distintas herramientas y siempre había una activación específica y uno podría decir, ¿pero por qué? Porque hay una activación específica cuando utilizo una herramienta en el lóbulo parietal izquierdo. Bueno, nos queda claro porque la herramienta está utilizando la misma estructura y hay apraxia. Entonces, ¿por qué es un concepto tan importante? Porque significa que tenemos un centro, un modelo que nos muestra cómo utilizar la herramienta y esta área se activa cuando vemos que alguien utiliza la herramienta. Aquí el espejeo se da fuera de los movimientos naturales y nos lleva a algo más artificial. Tratamos de ver qué pasaba en el mono, pero incluso en el mono, cuando aprende a utilizar la herramienta, no ocurre lo mismo. Con la evolución tenemos un centro específico para herramientas. Y el mismo centro tiene sus propiedades de imitación, de espejeo, cuando alguien utiliza la misma herramienta. Por supuesto que hubo gran entusiasmo cuando se encontraron estos datos. También hubo varias críticas, pero pues fue útil entendiendo lo que pasaba o entender lo que pasaba con el sistema motriz. Después realizamos este experimento. Tenemos un estudiante en el escáner, le presentamos una película. En el primer caso tenemos un estudiante que está mordiendo, después un mono y después un perro. Hay algo que está presente en el repertorio motriz o motor, mejor dicho, de cada una de las tres especies.
O sea, obviamente el ser humano sabe cómo morder y los animales también. Lo que vio el estudiante fue una persona leyendo un periódico, pero sin que produjera ningún ruido. El mono empezó a hacer este sonido con el hocico y bueno, como diciendo, a ver, yo soy tu amigo, no quiero pelear contigo, y el perro empezó a ladrar. No emitió otro sonido más que un ladrido. En este caso hay 3 acciones distintas que no tienen que ver con el repertorio motor de las distintas especies. Esto es lo que pasa en el lado izquierdo del cerebro. Fíjense, no hay ninguna diferencia. Si hiciera una subtracción me daría 0. O sea, que en otras palabras, si uno ve mordiendo a un perro o a un mono, mi sistema motor va a tener una resonancia igual que como si fuera un ser humano el que mordiera. Si observamos la lectura de labios, por ejemplo, en el área de Broca, la activación posterior se da aquí, pero lo más importante es el perro. Cuando vemos que ladra el perro, tenemos una activación visual, pero no motora. Y le preguntamos a los estudiantes qué era lo que hacía el perro y dijeron ladrando. Lo mismo con el mono, entendieron perfectamente que el mono hacía algo, pero no hubo ninguna activación motriz. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos 2 maneras totalmente distintas de entender la acción de los otros. Una, a través de la introspección, nos entendemos porque es algo que nos pertenece, es la manera fenomenológica de entender. La otra es, como tenemos razonamiento, pues no sabemos si el perro está ladrando, pues en nuestro conocimiento, que es cognitivo, no tenemos una introspección ni un mecanismo motor para el ladrido. Entendemos un ladrido como entendemos que caiga una manzana o vuele un ave. Lo interesante, hay un filósofo francés, Berber, y yo le pregunté a mi hijo si le gustaría ser un perro y me dijo, por supuesto que no. Le dije, ¿por qué? ¿No te gustan los perros? Y me dijo, sí, por supuesto, pero no podría mover mi cola. Y claro, si uno lo reflexiona, pues es algo muy profundo, ¿no? Porque es algo común al perro que es totalmente distinto o ajeno para el hombre. Hablemos ahora de las emociones. Frecuentemente pasamos de seres humanos a monos. Esta es una estructura de la ínsula humana, de la corteza insular. La estudiamos en los humanos y en los simios, una extracción que no vemos en el cerebro, pero al abrir nos damos cuenta que es una estructura muy, muy relevante. Fausto Caruana del Líbano estimuló eléctricamente la corteza insular utilizando una estimulación muy prolongada como lo había hecho Graciano con la corteza motora. Claro, aquí la ínsula no está conectada a la médula espinal directamente, entonces la estimularon. Y yo lo que quiero es atraer su atención a una parte muy importante aquí, en B. Los distintos colores nos muestran que la ínsula es una estructura muy heterogénea, con actividades diversas, una estructura profunda con distintas partes o segmentos. El azul y el rojo nos muestra cosas que les voy a explicar en un momento. Esta es la parte rostral. Y el color verde no nos importa porque fue difícil entender qué es lo que ocurría cuando lo estimulábamos, pero el rojo y el azul están muy claros. Vamos a mostrar qué ocurre cuando estimulamos la parte dorsal, la parte superior. En este caso, no hay picos, hay potencial de acción, pero tienen que observar al mono y lo que está haciendo. Cada vez que aparezca una luz roja, vamos a estimular al mono. Luz roja. Luz roja.
Bueno, creo que queda claro. Cada vez que estimulamos la luz roja hay una conducta de ingestión, ¿no? Está masticando, está moviendo sus labios, etcétera. Bueno, ahora colocamos los electrodos en la zona ventral, que aparece aquí representada en azul, y utilizamos la misma lógica. Luz roja. Claramente se siente infeliz. Ahora le damos comida que por lo general le gustaría mucho. No, la rechaza, le disgusta. Esos son cacahuates. Los adoran los simios, perdón. Y decimos, ¿pero qué pasa? Pues esto siempre le ha gustado. Lo mismo pasó aquí. Ahora hacemos un refuerzo, está comiendo. Luz roja. ¿Se dan cuenta? La sorpresa, ¿no? Porque la comida que le encantaba hace un momento ahora le parece repulsiva. Entonces, tenemos en la parte rostral de la estimulación, se da en la parte rostral de la corteza insular. ¿Quiero comer? No quiero comer. El disgusto en los seres humanos no es algo agradable, ¿verdad? Es una emoción muy importante que ha sido descrita desde la época de Darwin. ¿Por qué? Porque si uno sabe que está ocurriendo algo que nos disgusta por ahí, sabemos que puede haber algo peligroso, algo desagradable, pues tenemos estas reacciones. Es una emoción muy importante el disgusto. Bueno, hicimos un experimento con los seres humanos. La idea original viene de Christian Kaiser y Vittorio Galese. Hicimos este experimento en un laboratorio de Marsella con Bruno Viquer. ¿Por qué? Porque eran muy buenos en esta área, entonces acudimos a trabajar con ellos. El experimento otra vez es de una resonancia magnética funcional y los dividimos en dos partes. En la primera administramos estímulos neutrales, agradables, desagradables, y después acostamos al estudiante en el escáner y pueden ver estas caras de disgusto, bueno, que expresan placer o disgusto o son neutras. Vamos a concentrarnos en el disgusto. ¿Qué pasa cuando presentamos un estímulo que les disgusta? Huevo podrido, eso es lo primero. A todo mundo le disgusta oler un huevo podrido. ¿Y qué tal si vemos aquí que, por ejemplo, en B hay una activación muy fuerte de la corteza insular, de la parte rostral? Esto ya lo ha estudiado otra gente antes que nosotros. Hasta ahora vamos bien. Pero lo más interesante es esto. En este caso, vemos los puntos blancos. Estos puntos blancos nos indican que la misma área que se activa cuando se activa el disgusto, se activa cuando vemos a alguien que muestra disgusto. La misma población de neuronas se activa. Entonces, la importancia del hallazgo no es entender la parte cognitiva, siente disgusto, no, sino que se va a activar exactamente el área que incluso produce el vómito. Si incrementamos el estímulo, se va a activar cuando vemos a alguien que hace algo o que muestra disgusto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué entendemos con esto? Que puedo mostrar empatía. O sea, que me siento en el mismo estado, ¿no? Que activo esa parte de mi cerebro, y se han encontrado resultados similares para otras emociones. Por ejemplo, para el dolor
Tania Singer ya lo describió. Hay algunas críticas también a esto, pero los neurocirujanos lo han demostrado, ¿no? Claro, el dolor es algo muy complejo, pero con el dolor ocurre lo mismo. Y vemos la diferencia entre ambas condiciones. Por una parte, entendemos a nivel de introspección, o sea, sentimos como el otro. Al otro lo entendemos de manera cognitiva y les menciono un ejemplo. Puedo salir ahorita y ver un accidente, por supuesto, me voy a tensionar. Si me midieran la tensión arterial, ¿no?, el pulso estaría alterado. Pero, por ejemplo, si leo en el periódico que hubo un ataque y que murieron 20 personas en Afganistán, por supuesto, qué pena, no me voy a sentir feliz, pero si analizáramos mi cerebro, nada cambiaría. O sea, en una situación experimento un sentimiento desagradable, muestro empatía por el otro. Cognitivo en el otro no es cognitivo, es interno. Y es algo totalmente o increíblemente importante porque podemos modularlo. Digamos, o imaginemos el caso de un cirujano. Es una persona normal, ¿verdad? Pero cuando opera quizá inhiba la tendencia natural a experimentar dolor o tensión o cualquier cosa que uno puede experimentar cuando ve sangre, ¿no? La policía, por ejemplo, puede ser gente buena que en casa es totalmente normal, pero que se vuelve de cierta manera porque así se les entrenó y son como más insensibles. Hay mecanismos entonces que nos permiten sentir lo que el otro siente y esto también se puede modificar. Bueno, ahora solo quisiera hacer un comentario o un intervalo, aquí una pausa no científica. Pensemos qué ocurriría, porque bueno, no quiero hablar de las políticas modernas, digamos, pensemos en Alemania en la década de 1920. ¿Cómo se encontraba? Como ahora, ¿no? Era uno de los países más avanzados, el país de Beethoven, de grandes escritores y filósofos. En la década de los 20 y los 30 hubo algo horrible, ¿no? Hicieron algo horrible. ¿Cómo fue posible? ¿Se convirtieron en monstruos? No. La explicación, incluso después de haber platicado con sociólogos, nos dice que, bueno, Goebbels, este genio, a través de la propaganda en la radio decía, nos encanta, habíamos ganado la guerra, ahora estamos en una situación terrible, hay un traidor en nuestro país, el judío, son primates subhumanos. Entonces, cuando uno dice que parte de la población europea no es un ser humano, imagínense que vamos a comportarnos con ellos de una manera totalmente distinta que si fueran seres humanos reales. Y para darles cierta evidencia, leí el libro de Arendt sobre Eichmann, por ejemplo. Eichmann fue quien organizó el transporte de judíos a Auschwitz, especialmente desde Budapest. Fue arrestado y fue enjuiciado en Jerusalén o en Tel Aviv, no recuerdo, y se le hicieron pruebas. 3 psiquiatras distintos le practicaron pruebas y todos dijeron que era una persona completamente normal. Incluso uno dijo que tenía sentimientos normales, que amaba a la familia, a la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo, que no era un monstruo en lo absoluto, que era alguien totalmente normal, cómo es posible que haya hecho lo que hizo? Pues porque el mecanismo básico de la empatía que nos permite decir, a ver, eres un ser humano como yo, no voy a hacer nada en tu contra, ese mecanismo se canceló por completo como resultado de la propaganda. Y cuando uno se convence de que otro no es un ser humano como nosotros, entonces puede decir, bueno, yo no tengo nada contra los judíos, pero me dijeron que los tengo que transportar y pues yo voy a obedecer como si transportara ganado o árboles. Voy a hacer la parte técnica.
Entonces, ¿dónde estuvo el error, lo terrible que trató a los seres humanos como le dijeron Goebbels y Hitler que los tratara, como si no fueran seres humanos? Y pues hay un problema ideológico muy grave aquí, ¿no? Este problema, sin embargo, no es algo nuevo. Les voy a mostrar algo aquí, está en italiano, pero también les va a quedar muy claro. Es una cita bíblica. Incluso en la Biblia se dijo que existe la intención de reforzar un mecanismo básico. Escucha, los otros son como tú. Por supuesto, se utiliza el término religioso porque tenía mucho más poder si se decía que lo dijo Dios. Pero la idea de que se debe reforzar es muy importante, porque si esto se destruye, uno puede llegar a lo que ocurrió en Alemania o a lo que ISIS está haciendo ahora, si es que no consideramos que los otros son seres humanos como nosotros y tenemos el mecanismo para bloquearlo. Por ejemplo, los niños pues ya pueden desde muy pequeños cancelar este mecanismo. Bueno, ya terminamos con el interludio no científico y ahora vuelvo a la parte científica. He utilizado imagenología cerebral como muchos otros en el mundo y creo que en los 90 escribí el primer artículo similar a lo que habían hecho en Dinamarca acerca del movimiento que se realiza cuando uno bebe. Bueno, todo el mundo estaba muy entusiasmado porque encontramos algo, o sea, podíamos ver qué pasaba en el cerebro cuando había una acción de este tipo. No pasaron muchos años, se dieron imitaciones con imagenología cerebral y la primera de ellas ya la mencioné que no es etológico, o sea, la gente se tiene que quedar quieta en la máquina, no podemos estudiar su reacción, el movimiento. En segundo lugar, solo se establecen correlaciones si es que veo que algo se activa. No es cierto que el área sea tan importante para esa acción. Quizás solo lo que se identifique es que hay una correlación. Y vamos a ver qué pasa a nivel cerebral en efectos por ejemplo, cuando nos quedamos estupefactos. Y la tercera parte, que es importantísima, es que con la resonancia magnética funcional tenemos una imagen estática, pero la vida no es estática, es movimiento. Durante muchos años estudiamos todo nuestro cerebro utilizando cuestiones tridimensionales y nos preguntamos, ¿es posible ir más allá? Pues sí, me pareció que sí. Y es por ello que empecé a hacer registros intracorticales en los seres humanos. Hay una técnica más desarrollada en Europa que en América, es el electroencefalograma estereotáctico. Se utilizó en Francia, en Italia por primera vez. Y si tenemos un paciente con epilepsia que es fármaco resistente, bueno, esa situación es terrible porque su vida va a ser un infierno. Pero si uno elimina la fuente de la epilepsia de manera quirúrgica, si se elimina el foco epiléptico de manera quirúrgica, la persona vuelve a la normalidad. La cuestión es cómo encontrar el foco epiléptico. Hace 30 años era imposible, pero ahora con los avances científicos se puede hacer la operación y, por ejemplo, en Milán, en donde también hemos hecho trabajo conjunto, el cirujano Lorusso y el neurólogo Sartori son con quienes hemos trabajado, y se lleva a cabo el siguiente procedimiento con el fin de asegurarnos del sitio donde se encuentra el foco. En primer lugar, se hace una resonancia estructural para estar 100% seguros de dónde se ubica la anomalía. Después se colocan electrodos en el cerebro del paciente para poder hacer el registro. También se tiene que tomar una angiografía para asegurarnos de que no coloquemos el electrodo en un vaso. Y por ejemplo, es un paciente con todos estos puntos rojos.
lo cual nos indica que recibió o se le colocaron 16 electrodos, lo cual es el estándar con 10 puntos de registro. Podemos hacer entonces un registro de alta frecuencia y no tener tanta distorsión del hueso, de los líquidos, etc. Tenemos alta frecuencia de hasta 150 Hz, o sea que es como si tuviéramos una actividad muy clara. Hacemos los registros cerebrales e identificamos en dónde se encuentra el foco epiléptico, porque quien tiene los electrodos en el cerebro va a estar con nosotros durante un mes y día tras día se va a ir haciendo el registro y vamos a ver dónde está la anomalía. ¿Cuál es la ventaja para el fisiólogo? Que podemos hacer muchas pruebas con el paciente, porque el paciente está ahí sin hacer nada, esperando al momento en que se va a dar el ataque cuando se localice el foco. Y se pueden hacer todos los experimentos que deseen. Un punto muy difícil es que, por supuesto, para cada paciente se le coloque el electrodo en distintas partes del cerebro por razones clínicas, pero sí hay muchos casos, como en Milán, por ejemplo. Hemos estudiado a varios pacientes para entender qué función realiza cada parte del cerebro. Y recuerden que aquí lo que tenemos es un electroencefalograma, solo contamos con segundos. El tiempo es un factor importantísimo. ¿En qué momento se activa? Y hay una dificultad que aparece aquí. Casi toda la materia gris está acá, o sea, no puede utilizar el cerebro clásico, sino este mapa. Yo sé que la demostración puede no ser tan clara, pero este mapa me permite ir conjuntando todos los elementos de estudio para llevar a cabo el experimento, hacer las mediciones y calcular mis algoritmos con el fin de tener plena certeza. Ahora les muestro un experimento muy sencillo que demuestra la importancia del tiempo. Estimulamos el nervio medial, porque queremos saber dónde está la corteza somatosensorial. Fíjense lo que ocurre si la estimulación del nervio mediano se lleva a cabo sin pensar en el tiempo. Es tridimensional, hay una gran activación, ok. Pero fíjense lo que ocurre ya con el tiempo. Después de 20 milisegundos tenemos actividad en la corteza somatosensorial primaria, representada en amarillo, pero después de 30 segundos ya no está ahí, se fue a la corteza motriz. Y lo más interesante se da aquí. Después de 120 milisegundos hay activación de esta región, incluyendo S2, o sea que con un solo choque se mantiene memoria durante 120 milisegundos, algo que no podemos entender si no incluyéramos el factor tiempo. En ST2, este es un área que estudió Arnulfo y mostró que la conducta es totalmente distinta de la ST1, en donde solo se identifica el estímulo. Este es otro experimento en el que le presentamos a uno de estos pacientes distintos estímulos. Observamos un video y vemos que hay una mano que está agarrando con herramienta esto. Ahora, ¿qué ocurre en el cerebro del paciente mientras observa esto? Aquí no hay tiempo. Solo con la línea punteada estamos identificando la actividad, que es mayor que en las imágenes anteriores. Ojalá que alcancen a ver esto, que es lo que se puede apreciar con la resonancia funcional. Activación en el lóbulo occipital y en el parietal. Ahora, si observamos el tiempo, las cosas son totalmente distintas. En un principio había una activación de los puntos negros en el área visual y los puntos rojos indican que la activación se da en la parte frontal, en el lóbulo frontal, y creo que no alcanzan a ver, pero hay hasta unos puntitos azules en la corteza motriz. Entonces nuestro cerebro incluso puede sentir lo que está pasando y el efecto espejo
se da al estarlo simplemente viendo, observando. Voy a terminar con algo que estamos a punto de publicar. Lo enviamos recientemente a una revista especializada. Estimulación intracraneal. Podemos también estimular a un paciente con el fin de provocar respuestas de esta manera. Hicimos una estimulación después de un análisis cuidadoso del cíngulo. Es la parte del cerebro que está aquí, entre los hemisferios izquierdo y derecho. Es la circunvolución del cíngulo. El grupo de Furyk ya había estimulado distintas partes. Nosotros hicimos lo mismo, obtuvimos distintas respuestas y vimos que si estimulamos aquí, esta parte central, mucha gente dice, eso es para el dolor. No, nunca se obtiene el dolor, y hay quienes dicen, no, es que eso es para una función psicológica muy compleja. No estoy seguro. Lo que ocurrió aquí fue que vimos una urgencia de moverse, de ejecutar una acción, algo muy primitivo de la necesidad de ejecución, y la resonancia funcional nos muestra que no solo es para dolor, sino para otros estímulos también muy fuertes. De cualquier manera, para el efecto espejo, que es el resultado que me interesaba, estimulé esta área roja. Un área que se encuentra en la parte rostral, enfrente del cuerpo calloso. Cuando proyectamos la película, ustedes me van a tener que decir la conducta de esta niña. Se tuvo que operar hace unos días por una epilepsia muy severa. Van a ver lo que ocurre cuando estimulamos la parte posterior. Fíjense, el procedimiento estándar es el siguiente. La chica está en esta posición y tiene que leer algo en pantalla. Y empieza a hacerlo. Gato, naranja, maestra, hierro. ¿Te estás riendo? Sí. Sí, se empezó a reír. Y ahora tenemos más de 20 casos que muestran que cuando uno estimula aquí, la gente se ríe. ¿Por qué? Hay quienes dicen que porque les resulta gracioso, otros dicen que no tienen ni idea, que solo se empezaron a reír. ¿Por qué? Porque estimulamos un centro que controla la risa. O sea que en el cerebro hay un cierto modelo de actividad. Ya les mencioné la herramienta que utilizamos para el disgusto, y aquí también hay un centro para el placer, para la risa. Y ahora tenemos una idea. ¿Qué tal si le mostramos una película en la que un chico está llorando o riéndose o tiene un rostro neutro, una actitud neutra? Vamos a ver qué pasa con esta chica o con alguien más. Pues se da el fuerte efecto espejo. Entendemos la risa del otro porque la risa es parte de nosotros también. Uno sonríe porque tenemos ese modelo para la risa. Y lo mismo ocurre para otras o con otras acciones. Tenemos aún que explorarlas. Pero la idea básica de que nuestro cerebro no es como algo tabular en donde se conjuntan distintas asociaciones para lograr algo, sino que nacemos de manera innata con ciertas funciones ya para modelar, para imitar y para entender al otro. Es algo muy resistente y muy fuerte, porque si tengo un modelo motor, no es necesario tener otras asociaciones, ya nacemos con eso, y es algo muy importante. Con lo cual no quiero decir que no haya cuestiones que podamos aprender. Por ejemplo, un niño, cuando todavía no sabe caminar,
no tiene respuesta espejo cuando ve otro niño caminar, pero tan pronto como aprenda a caminar, la actividad va a estar ahí y el reflejo, el efecto espejo va a estar ahí. Entonces, este modelo de emociones es importantísimo, sobre todo en madre e hijo, entre madre e hijo, y tenemos la necesidad de aprender nuevas acciones. Cuando las aprendemos, podemos entenderlas y entender al otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Fue una plática maravillosa. Mil gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Quiero hacerle 2 preguntas y después la gente podrá hacerle preguntas. En primer lugar, este es un festival sobre arte y ciencia. ¿Cuál es la importancia del descubrimiento de estas neuronas para entender el poder del teatro o de la literatura quizá también? Bueno, en relación con el teatro, pues ahí tenemos una copia de la vida y un experimento que se ha hecho en niños y se sabe que reaccionan muy fuertemente o más fuertemente cuando ven el teatro que el cine. En los viejos tiempos la gente lloraba en el cine, ahora ya nadie llora, pero antes, pues no sé, en las películas, sobre todo románticas, yo lloraba un montón. Pero por supuesto que el teatro es mucho más fuerte porque es en vivo. Y pues sí, como que se nos presenta la vida, aunque sea de manera ficticia, y puede provocar emociones muy fuertes en nosotros. Leemos un libro, por ejemplo, puede haber una historia en la que alguien ¿cómo se dice? Cuando uno se va a dormir, si uno bosteza, creo que quiere decir. Yawns, bosteza. Bostezar, le pueden decir bostezar, es lo que quiere decir. Bostezar. Yawn. Si alguien bosteza, pues el niño bosteza también, ¿no? Es como un reflejo. Le pueden decir que en inglés se dice yawn a alguien, bueno. En inglés, sí, bostezar. Y la segunda pregunta, estábamos hablando la otra vez del autismo y de la relación que existe entre las neuronas espejo y la posibilidad de rehabilitación, pensando en el poder de estas neuronas. Sobre la rehabilitación, tenemos ahora un estudio muy importante en colaboración con otro hospital de Milán y quizá también con otros colegas que trabajan con gente con ciertas discapacidades. Puedo darles un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos un traumatismo y pasamos 4 meses en cama. Nos quitan el yeso y vamos a empezar a caminar así, no vamos a caminar normalmente. Y la rehabilitación por lo general es muy larga, ¿no? Como de 1 mes. Si le mostramos a esa misma persona cómo se camina de manera normal, esta manera que como parasítica de caminar después de que le quitan el yeso casi desaparece. ¿Por qué? Porque uno le muestra cómo se camina, se activa el sistema motor normal y no el otro. Es algo brillante. La cuestión es que, bueno, esto ya lo han intentado durante varios años. Los resultados son buenos, pero aún no magníficos. Si hablamos, por ejemplo, de un accidente vascular cerebral. Ahora hay avances tecnológicos. Se puede presentar no en una película, no en pantalla, sino en una realidad virtual o en una realidad aumentada utilizando lentes especiales. No es nada costoso
y la ventaja es enorme porque en lugar de ver algo bidimensional en pantalla, se les puede mostrar a una persona que está sentada en su propia habitación, se le puede mostrar él mismo moviéndose, y es algo que tiene una penetración en el sistema motriz mucho más potente, mucho más fuerte, que nos va a permitir ofrecerle un método que le ayude si no se tiene una parálisis profunda, si va a poder mejorar su rehabilitación. Thank you very much, everyone. Thank you, Professor Richard.